Hola, mi nombre es Adail y te saludo desde San Luis Potosí. Te invito a que aprendamos juntos el versículo para memorizar. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo 24:3. Que Dios te bendiga. Al llegar al final de nuestra semana de estudio, descubrimos una verdad que atraviesa de principio a fin el mensaje bíblico. Dios desea un pacto con su pueblo, un compromiso basado no solo en mandamientos externos, sino en una relación viva que transforma la vida desde adentro. El Señor no entrega su ley como un peso insoportable ni como un simple código de normas frías. En realidad, cada ordenanza y cada símbolo apuntan a la cercanía de un Dios que quiere habitar en medio de su pueblo, que no se complace en la distancia, sino que busca la intimidad con sus hijos. Esta es la esencia del pacto. Un Dios que se acerca, que ofrece su palabra y su presencia, y un pueblo que responde en obediencia, no por obligación, sino por amor. A lo largo de la semana vimos cómo este pacto no se limitó a la proclamación de los 10 mandamientos en el Sinaí. Dios, en su pedagogía infinita, amplió los principios de su ley a través del llamado Código del Pacto, estableció ordenanzas para proteger la justicia social. Dio normas específicas que mostraban cómo debía vivirse la fe en lo cotidiano, y recordó que toda obediencia debía enraizarse en una relación con Él. La sangre rociada sobre el pueblo en el Sinaí, el banquete compartido con Dios en la ratificación del pacto, la promesa de un corazón nuevo en Ezequiel, y la presencia del santuario en medio del campamento son todos recordatorios de que el pacto no es un contrato legal, sino una historia de amor divino con la humanidad. El repaso de estos temas nos invita a reconocer que el mismo Dios que caminó con Israel camina hoy con nosotros. Que la ley no está desligada de la gracia, sino que es su reflejo. Que el Espíritu no solo nos da poder para obedecer, sino que también transforma nuestras debilidades en instrumentos de su gloria. Y que el pacto no fue una experiencia lejana en el Sinaí, sino una realidad viva que se renueva cada día en Cristo Jesús. Con este marco, nos adentramos al repaso de la lección, para reconocer la fidelidad de Dios y la responsabilidad que nos llama a vivir en su presencia. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es, Estudiando la Lección. Viernes, 5 de septiembre. El pacto y el modelo. Repaso. El domingo nos introdujo al tema con una verdad fundamental. El pacto en el Sinaí fue sellado tanto por la palabra como por la sangre. Éxodo 24 nos muestra que Moisés leyó al pueblo el libro de la ley, y que ellos respondieron con promesas de obediencia. Pero esas promesas, aunque sinceras, eran frágiles. Por eso la sangre fue rociada sobre ellos, señalando que la obediencia no podía sustentarse en la fuerza humana, sino en el sacrificio del Mesías venidero. La palabra nos muestra el camino, pero la sangre nos habilita a andar en él. Esta lección inicial nos recuerda que el pacto no depende de la perfección de nuestra obediencia, sino de la gracia divina que nos cubre y nos capacita. El lunes nos llevó un paso más allá, mostrándonos que este pacto incluye cercanía e intimidad. Los líderes de Israel fueron invitados a una experiencia única. Comer en la presencia de Dios. Ese banquete no fue un simple ritual, fue un acto de comunión. En la cultura bíblica, sentarse a la mesa con alguien significaba aceptar un pacto de amistad, de lealtad y de mutua entrega. Dios mismo fue el anfitrión de aquel banquete, revelando que el pacto no era un mero intercambio de palabras, sino una relación que involucraba confianza, alegría y comunión. Sin embargo, también aprendimos que una experiencia espiritual,
por intensa que sea, no garantiza la fidelidad futura. Algunos de los que estuvieron allí más tarde cayeron en pecado. Esto nos enseña que la fe no puede sostenerse solo en emociones pasajeras, sino en una vida constante de dependencia diaria de Dios. El martes abordamos la dimensión más profunda de la obediencia. Israel había prometido varias veces obedecer, pero pronto quedó en evidencia su incapacidad. Allí entra en escena la promesa de Ezequiel. Dios mismo quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne, sensible a su voz. Más aún, pondría su espíritu dentro de su pueblo para que pudieran andar en sus mandamientos. La obediencia, entonces, no es un mérito humano, sino un milagro divino. Es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Nuestra parte es rendirnos, reconocer nuestra debilidad y abrirnos a la acción transformadora del Espíritu. Este principio es esencial, porque nos libera del legalismo que confía en el esfuerzo humano y del libertinaje que descuida la ley. La verdadera obediencia nace de un corazón renovado por la gracia. El miércoles nos llevó al santuario, recordándonos que Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Aunque el cielo de los cielos no puede contenerlo, el Señor ordenó a Moisés construir un tabernáculo como señal tangible de su presencia. Cada detalle del santuario era un reflejo del plan de salvación, un anuncio de la obra de Cristo en favor de la humanidad. El tabernáculo mostraba que Dios no es un ser distante, sino un Dios que desciende y camina con nosotros. Y en el cumplimiento del tiempo, ese santuario terrenal encontró su plenitud en Cristo, quien, al morir en la cruz, abrió el acceso directo al trono de la gracia. Así, el pacto no solo implica leyes y mandamientos, sino la seguridad de que Dios habita con su pueblo y nunca lo abandona. El jueves nos presentó un aspecto fascinante: el Espíritu Santo no solo obra en lo espiritual en sentido estrecho, sino también en lo práctico. Bezaleel y Aholiab fueron llenos del Espíritu para diseñar, construir y embellecer el tabernáculo. Esto nos enseña que la obra del Espíritu abarca todas las áreas de la vida, incluso aquellas que consideramos seculares. La creatividad, la artesanía, el trabajo bien hecho, todo puede ser una expresión del Espíritu en nosotros cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Además, en medio de estas instrucciones aparece el sábado como señal de santificación, recordándonos que el pacto no se sostiene en lo que hacemos, sino en lo que Dios hace en nosotros. La santificación, al igual que la obediencia, es una obra divina. Y las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, colocadas en el arca bajo el propiciatorio, nos recuerdan que el pacto está siempre vinculado a la ley y a la gracia que la sostiene. Al unir todas estas enseñanzas, vemos con claridad un modelo divino que se despliega en la vida de su pueblo. El pacto no es un simple acuerdo legal, sino una relación de gracia y verdad. Se fundamenta en la palabra, se sella con la sangre, se celebra en comunión, se vive en obediencia por el poder del Espíritu, se concreta en la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y se embellece con la creatividad y los dones que Él mismo otorga. Cada aspecto estudiado esta semana nos recuerda que el pacto no se trata primero de lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que Dios hace por nosotros y en nosotros. La invitación final es clara. Vivir el pacto significa caminar cada día bajo la sombra de la gracia, alimentarnos de la palabra, descansar en el sábado como señal de santificación, rendir nuestros dones al servicio de Dios y permitir que el Espíritu transforme nuestro corazón. No se trata de repetir las promesas vacías de Israel en el Sinaí, sino de aprender a depender plenamente de la sangre de Cristo, que nos cubre y nos capacita. Al hacerlo, descubrimos que la obediencia deja de ser una carga y se convierte en una respuesta gozosa de amor. El pacto, entonces, no es un recuerdo del pasado, sino una experiencia viva que nos prepara para el encuentro final con nuestro Señor. Haz parte de nuestro estudio interactivo en Facebook, Instagram, Threads y X, antes Twitter. Cada día, de domingo a viernes, publicamos preguntas a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Comparte tus comentarios y experiencias, y juntos profundicemos en nuestro aprendizaje.